Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios para abrirla en 2 Timoteo, los versículos 12 al 14, 3 versículos nada más. Nos ocuparán en el mensaje de esta tarde. Tiene su Biblia, siga la vista con silencio, siga la lectura con su vista en silencio. Dice la palabra de Dios así en 2 Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a invitarles a que a una sola voz leamos todos el versículo 12. Dice la palabra, me voy a esperar a que todos estén listos para que no haya saltapericos a la hora de leer. Ok. ¿Ya están listos? Ok, dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo. A ver, otra vez, ya quedábamos que estábamos listos, se me quedaron calladitos. Ok, yo nomás voy a marcar la entrada, ustedes van a seguir leyendo. Versículo 12. 2 Timoteo 1, dice la palabra de Dios, por lo cual, amén, gloria al Señor por la lectura de su palabra. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué es lo que Pablo estaba padeciendo? ¿Qué no estaba padeciendo? Está ahí encarcelado, ahí está abandonado. Sin duda debe estar en un avanzado estado de desnutrición, enfermo, en esa pestilente celda. Y dice que por lo cual asimismo padezco esto que está, la circunstancia que le está quejando, refiere a que él está padeciendo por lo cual, es decir, por los motivos que aparecen en los versículos previos. Después del punto y coma, el versículo dice, pero no me avergüenzo. No es posible que estés en ese estado tan deplorable, Pablo, en donde cualquiera podría voltearte a ver y tener lástima de ti. Y tú desde allá escribas una declaración como esta, diciendo, no me avergüenzo. Hay un motivo por el cual él no se avergüenza. ¿Cuál es ese motivo? Porque sabe en quién ha creído, según él mismo escribe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, esta circunstancia actual, que puede parecer lo más deplorable que puede haber, es temporal. El peso específico de mi herencia es que va a estar guardada a manera de depósito para aquel día. Hermano Ángelo, no te apuestes, por favor. Y dame un poquito más de volumen aquí. Sí, déjame ver tu cara. Gracias, Ángela. Amén. Gracias. Amén. Gracias por tu ayuda. No te desaparezcas. Me va a dar mucha pena volverte a llamar la atención. Gracias. Cuando la semana pasada abordamos el mensaje, fue mucho. Un poquito menos. Gracias, 3, 4, probando. Ok. Cuando la semana pasada abordamos el mensaje en los versículos del 6 al 11, nos encontramos la frase por lo cual. Si la veía en el versículo 6,
¿Ya lo vio? Por lo cual. Acá aparece otra vez, con la diferencia que mientras en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives, en este versículo 12, por lo cual te aparezco, por lo cual asimismo padezco. En el 6, por lo cual te aconsejo que avives, en el 12, por lo cual asimismo padezco. Permítame hacerle notar que no es accidental que esa frase se reitere, aunque podríamos decir se repita. No. Esa frase está bien ubicada en la estructura literaria del texto. Por lo cual sigue siendo una frase conjuntiva, misma que al aparecer reiteradamente, causa que lo que seguirá en el escrito vendrá a sumarse a lo ya mencionado en los previos versículos. Mientras que en el 6 sumaba los 5 versículos anteriores, pues ahora que se menciona en el 12, suma los 11 versículos previos. ¿Alguna vez en su experiencia de vida tuvo que sacrificar algo o a alguien para obtener un bien mayor? El contexto en el que le hago la pregunta es en el que tiene que ver con la abnegación, la renuncia o privación que se autoimputa a aquel en favor de lo que cree o supone será de inmediato o a futuro, a favor de algo o de alguien que es mejor. En estos tiempos posmodernistas, en los que la generación de cristal está alcanzando la adultez, su hipersensibilidad y autovictimización hacen del sacrificio algo como una alergia, como si fuera una alergia crónica que desafortunadamente ha permeado y generalizadamente ha alcanzado a todas alturas a contagiar a esta sociedad. No es raro encontrarnos expresiones como que ¿sacrificarme yo? Ni loco. Sacrificarme yo, ni loca que estuviera, ¿no? Sacrificarme, ¿qué le pasa? No se me hace justo. Y posturas o patrones de pensamiento así se erigen como si fueran portentosos titanes, ¿verdad? Uno al lado del otro, nuestro, para defender a aquel de la más mínima intención de aceptar una acción sacrificial. Yo no me voy a sacrificar. ¿Qué le pasa? ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Y por qué a mí? ¿Sacrificarme yo? Lo sobradamente notable que el testimonio de Pablo agregará a su cátedra, a su consejo, a su mentoría, a su enseñanza, a su doctrina o a la asignatura que le está transmitiendo a Timoteo, no solo es de un ejemplo sacrificial, que vamos a ver que definitivamente es notable. Veremos cómo Dios nos revela que además de padecer, pues en el versículo dice, asimismo padezco, su eterno testimonio quedó para la eternidad. Padezco sí, sufro sí, me sacrifico sí, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Ya les decía en el tiempo del editorial del boletín, la vergüenza y sus efectos y el no avergonzarse y sus efectos serán tema de este mensaje y vamos a pedir que Dios nos lo revele tal cual y que cada uno de los que estamos aquí o que oyen este mensaje en alguna plataforma de las que se retransmite este documento tengan a bien considerar para la honra y gloria de Dios y para beneficio propio. Pero vamos a pedir que sea Dios el que nos dirija. Señor y Padre nuestro, te doy gracias porque otra vez nos concedes estar delante de la revelación de tu palabra y después de haberla meditado y de haberla preparado, Señor, se ha de predicar. Ruego porque tu Espíritu Santo unja, así como lo veremos en el último punto de este bosquejo, venga a ungir
la exposición de tu palabra, los labios imperfectos desde donde será emitida, y los oídos que tal vez semibloqueados capten solamente algo, o de plano no capten nada, Señor, para que tú los abras y la unción de tu Santo Espíritu haga de cada corazón aquí un corazón dispuesto. Nos encomendamos a ti, Señor, y rogamos porque tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, no obstante todos los obstáculos que tiene que vencer, entre los cuales nosotros podemos ser contados como los primeros obstáculos estorbándote, Señor. Te lo ruego así en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El padecer, el sufrir, el padecer, el sacrificarse, cuando ese sacrificio es la única opción y ese sacrificarse es circunstancial, puede ser fortuito o inesperado, y por causas así no representa mérito alguno, ya para el que se sacrifica o para el que se encuentra padeciendo. No avergonzarse, eso sí demanda otro nivel espiritual. Y Pablo es ejemplo excepcional y sólida evidencia testimonial de no avergonzarse. Hay quienes platican la anécdota de los famosos niños héroes, en donde uno de ellos, que es el nombre que aparece más en la memoria de los que tenemos un poquito de conocimiento de la historia de México, es el nombre que queda más presente en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque se supone que de los 6 niños héroes fue el que cometió un acto heroico. ¿Cuál fue el acto heroico? Que supuestamente cuando se vio acorralado por el enemigo, celosamente no iba a permitir que aquellos del ejército que estaba invadiendo tomara la bandera mexicana, y entonces se envolvió en ella y saltó al vacío desde una de las ventanas del castillo de Chapultepec, y habiendo caído y habiendo perdido la vida, ahí quedó con la bandera a manera de mortaja en su cuerpo. Y por respeto al soldado caído, el código de guerra no iba a ser permitido que se le quitara a este cadáver la mortaja que tenía como bandera, y entonces iba a salvar el honor de no haber dejado que los enemigos se llevaran la bandera de México. Y nos acordamos de ese niño héroe, ¿verdad? No nos acordamos de los otros, o a lo mejor 1 o 2, pero no nos acordamos de los 6 nombres. Pero del de ese sí nos acordamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Juan Escutia. Había otro Juan que era el de la Barrera, y luego había Vicente Suárez, y así nos podríamos acordar pero ese fue el que tuvo el acto heroico de no dejar que los enemigos se llevaran la bandera. Pero ¿qué mérito tenía en ese sacrificio si cuando fue encontrado donde estaba guareciendo ya no había nadie que lo apoyara? Su heroicidad fue, pues ni modo, suicidarme. Y en una circunstancia así dirá alguien, bueno, no, es que fue valoroso para suicidarse, pero con la bandera. Realmente es poco probable que podamos considerar ese acto como un acto heroico, básicamente porque no sabemos si a lo mejor agarró la bandera para usarla de paracaídas y no golpearse contra el suelo. Pero lo uso nada más para ilustrar que puede haber presuntos actos heroicos que no lo son, presuntos actos de sacrificio que no lo son, presuntas situaciones en las que se asume que se está padeciendo, pero no se padece realmente. Y a fin de cuentas, bueno, Pablo sabemos que está encarcelado. Nerón ha sido agudo en su persecución, y aunque Pablo había estado muchas veces encarcelado en muchas cárceles, en esta cárcel está ya para vivir su última experiencia tras las rejas. Y estar ahí es una circunstancia, consecuencia de todo su ministerio. Y podríamos decir, bueno, Pablo se lo buscó.
¿Qué quería? Muy probablemente otro que no hubiera sido sensible a la voz de Dios para cumplir con su llamado, estaría libre, estaría disfrutando de su currículum y de sus buenas relaciones. A lo mejor ya no persiguiendo a la iglesia, pero ¿para qué ponerle tanto celo a eso de predicar al Cristo crucificado, muerto y resurrecto? ¿Para qué? Ya la tengo hecha. Ya Dios me dio lo que necesitaba, que era vida eterna, y ahora ya soy uno de ellos, y ya le serví por tantos años, así es que ya puedo relajarme. No obstante, este siervo de Dios no cesó de hacerlo aún hasta sus últimas horas de vida, predicar a Jesucristo. Por eso digo que si bien esta circunstancia en la cual se encuentra puede parecer ya imposible de sortear, bien podría haberse quedado ahí y ya ni siquiera escribir esta carta de Timoteo. ¿Ya para qué? Todo lo que he sacado como ganancia de este ministerio es que todos me hayan abandonado. El resultado de mi dedicación al Señor es que no me hayan entendido, ni aún los que supusieron y propusieron ser verdaderos creyentes. Veremos la lista más adelante, pero nada más Lucas está aquí conmigo. Algunos se fueron al mundo, otros tuve que mandarlos a otras partes. Ya me falta poco para ser sacrificado. Por eso podemos decir que el testimonio que queda cuando él dice, no me avergüenzo, ese sí es un ejemplo excepcional. Esa sí es una sólida evidencia testimonial al no avergonzarse. Alguna vez les platiqué de aquel congregante que se acercó a mí y me dijo, voy a reinaugurar un negocio que tuve hace algunos años. Y bueno, gracias a Dios, después de haber pasado todas las crisis que pasé, creo que hacía para entonces 4 o 5 años de aquello. Dice, voy a volver a funcionar en este negocio. Y en acción de gracias voy a organizar una comida. Y voy a invitar a amigos y a clientes y a algunos de la iglesia. Me gustaría que usted venga y traiga un devocional en acción de gracias y les hable del Evangelio. La reunión está al día, tales horas, en tal lugar. ¿Ok? Entonces, dada la petición que yo percibí como especial para aquel congregante, preparé un mensaje. Y preparar un mensaje no es decirme como ahorita unos huevos tibios, ¿verdad? Preparar un mensaje hay que prepararlo. Y llegó la hora y llegué al lugar. Y estaba, pues, el ambiente, era en un parque. Y algunos comían, otros jugaban, otros platicaban. Y el tiempo empezó a pasar. Y yo me acerqué a esta persona y le dije, cuando usted lo indique. Y me dijo, sí, ahorita. Y el tiempo siguió pasando. Se empezaron a ir algunos. Entonces yo estaba ahí con mi Biblia, esperando que él me indicara. Y se empezaron a ir otros. Y se siguieron yendo otros. Y ya. Me fue a despedir, ¿verdad? Buenas tardes.
Gracias por la invitación. Me dijo, hermano, disculpe que no se pudo. No, ¿yo por qué voy a disculparlo? Está bien. No me tomó mucho para darme cuenta que Él no le dio espacio a la predicación de la palabra de Dios porque le dio vergüenza. Se avergonzó de que algunos clientes ahí, o algunos socios, o algunos proveedores supieran que Él era cristiano. Y yo no dudo que sea por algún testimonio cuestionable. Los efectos de la vergüenza. Entonces yo pues ni siquiera puedo decir que cerré mi Biblia, ni siquiera la abrí. Pero la palabra de Dios no se predicó por causa de la vergüenza. Bueno, pues Pablo está ahí en esa celda, a punto de ser ya sacrificado. Y desde allá emite este mensaje que retumba en la eternidad. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Es que el no avergonzarse es un distintivo ministerial. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es que el no avergonzarse es un reconocimiento entre consiervos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 1 Timoteo 1:16. Si ampliamos el contexto al Antiguo Testamento, la vergüenza o el avergonzarse tiene efectos letales. David temía ser presa de la vergüenza e invoca a Jehová para que les impute vergüenza a sus enemigos. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Salmo 31:17. David clama para que Dios le libre de la vergüenza. Me ha pegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Salmo 119:31. Y la cadena de la producción de virtudes, el mismo Pablo escribe, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y solo hemos citado referencias de los Salmos y de otros escritos de Pablo, pero a lo largo y a lo ancho de las Escrituras podríamos explorar la vergüenza y las maneras en las que Dios ministra a los suyos para librarnos de ser presa de ella. Es así como libró a Pablo e indiscutiblemente se nos revela hoy, para conocer la ruta y así caminar por esos senderos. Y es así como podemos encontrar entonces el bosquejo de este mensaje. Punto número 1. Cuando Pablo escribe, pero no me avergüenzo, en el versículo 12 nos presenta un padecimiento con certidumbre de fe. Un padecimiento con certidumbre de fe. En este versículo del punto número 1 encontramos ya un motivo de alcances divinos. Dice, por lo cual, asimismo, así, está ahí el indicativo. Vamos a centrarnos en ese así mismo. Por lo cual, asimismo, podríamos repasarlo desde el versículo 1. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Por lo cual, asimismo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Por lo cual, asimismo, deseo verte al acordarme de tus lágrimas. Por lo cual, asimismo, traigo a la memoria la fe no fingida. Por lo cual, asimismo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual, asimismo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por lo cual, asimismo, Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo cual, asimismo, no te avergüences. Por lo cual, asimismo, participa en las aflicciones por el Evangelio. Por lo cual, asimismo, cumple según el propósito suyo. Por lo cual, asimismo, Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida. Por lo cual, asimismo, fue constituido predicador, apóstol y maestro.
por lo cual, asimismo padezco. Pero Pablo, podría preguntar Timoteo o cualquier otro consiervo o cualquier otro cristiano, ¿por qué tener que soportar todo esto? ¿Por qué, Pablo? Danos un porqué para poder entenderte y alcanzar a discernir qué es lo que está pasando dentro de ti. Como si Pablo contestase, su respuesta retumba: porque yo sé. Pablo le escribe a Timoteo una convicción más sólida que el mármol o que el granito. Estoy aquí padeciendo porque yo sé. Yo sé. Lo sé. Y si entendemos el yo sé como saber, conocer, entender, dominar, comprender, discernir, advertir o percibir, yo sé, le contesta Pablo a Timoteo. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Tiene noción de lo que representa el haber ejercido la fe que Dios le dio? Dios me libre de aparecer aquí como juez, pero es que pocas veces nuestro testimonio se alinea para comprobar que sabemos. Más bien parece que ignoramos. Pregúntese ahora mismo, ¿usted sabe? Habiendo recibido de parte de Dios al Espíritu Santo, tiene ya la capacidad de conocer y tener la certeza que provoca la fe y la sublime gracia de Dios en todos los suyos para saber. Lo que Pablo asegura saber es en quién ha creído. ¿En quién ha creído? No en qué. ¿En quién? En Dios, consumador de la fe, la que salva, salvación de la que Pablo da testimonio por el íntimo conocimiento que Pablo tiene de ella. Es de Dios de quien emana ese conocimiento y esa certidumbre en Pablo. Y el verbo que el original aplica refiere a algo que comenzó en un punto del pasado y tiene resultados permanentes y continuos. No es una fe aislada ya que ¡pum! Creí para ser salvo. Y ya. Ahí quedó la fe. He creído en un Dios en el que hoy tengo fe. Ayer tuve fe, hoy tengo fe. Dentro de una hora tendré fe y dentro de otras 3 horas tendré fe y mañana tendré fe. Porque sé en quién he creído. No, Dios no es un amuleto. Dios no es un artículo que a manera de tiliche tenemos arrumbado ahí para sacarlo los domingos o el servicio de entre semanas, si es que participamos en él, aunque sea de manera aislada. No. ¿Quién? No qué. ¿Cómo es que Pablo puede soportar ese padecimiento y no avergonzarse? Por la certidumbre de fe. Él sabe en quién ha creído. Muchos de nosotros asumimos saber, pero nuestra vida está muy distante de dar evidencia de que lo sabemos. Y muchas de las veces hasta el Espíritu Santo nos conmueve, que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿sí seré yo de Dios? Porque estoy leyendo aquí o porque hoy se me predicó de esto y pues como que no hay coincidencia.
mucha discrepancia. ¿Tendré capacidad como para no avergonzarme? Como Pablo no se avergonzó de estar en esas condiciones. ¿Quiere usted dar evidencia de que usted no se avergüenza? Hágale como Cornelio, que movido por el Espíritu de Dios, buscó a Pedro y lo mandó traer. Y cuando Pedro llegó, Cornelio tenía una reunión familiar ahí, multitudinaria, no sabemos cuántos. Pero ahí estaba lleno aquel lugar. Y Cornelio fue el que levantó la voz para decirle a los suyos: a ver, este varón que está aquí, este varón Galileo, trae un mensaje para todos ustedes. Óiganlo. Y Pedro se levanta y predica el evangelio. Y todos los que estaban en la casa son salvos. En las que se mete Pedro por predicarle a los gentiles en esa ocasión. Pero él se levantó y predicó, no se avergonzó. ¿Se avergonzó Cornelio? No se avergonzó Cornelio. Cornelio debe haber tenido un testimonio suficiente como para que sus invitados, sus familiares, sus allegados, sus amigos, le tuvieran el respeto suficiente de decir: oye, espérate, si Cornelio está diciendo que le hagamos caso a este fulano, hay que oírlo. ¿Sabe qué es el evangelio bíblico? Y bueno, la palabra de Dios no da testimonio de alguna otra reunión, pero yo estoy seguro que debió haber habido algunas otras cuantas reuniones de Cornelio. A lo mejor después con su grupo de trabajo, a lo mejor con sus vecinos. Y entonces Dios habría de proveer a alguien que predicara el evangelio. Pero para eso es necesario no avergonzarse. Porque en una reunión así, pues me gustaría que predicara, pero es que está el tío ese que es como, no. Y luego capaz de que lo calla, y luego capaz, no se avergüence. No se avergüence. No se avergüence. En un entorno así, ya no se nos hace tan cómodo, porque la vergüenza se impone. Pues usted debe saberlo. El mensaje de Dios es: no te avergüences. ¿Por qué? Fue lo que Pablo le escribió a Timoteo: Timoteo, no me avergüenzo. Estoy aquí encarcelado. Me van a sacrificar tal vez en unas semanas. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque yo sé en quién he creído. Tal vez usted duda en quién, usted creyó, pero usted duda en quién creyó. Y eso definitivamente dispara una sensación de vergüenza. Pero no me avergüenzo. En el mismo versículo 12 nos habla, en el punto número 2 del bosquejo, de una seguridad de un depósito eterno. Un depósito eterno. Sigue diciendo en el versículo 12 de este 2 de Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice la palabra de Dios en Judas 24 y 25 de su único capítulo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único
y sabio Dios nuestro Salvador. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es que siendo el Espíritu Santo el que inspira tanto a Judas como a Pablo, hace coincidir aquello que Judas reveló en su epístola para reiterar la convicción testimonial de Pablo. Y a la letra del versículo 12 dice, mi depósito. Ya se ha mencionado el depósito en otra parte del capítulo, pero ya se refirió como el depósito. Aquí el apóstol Pablo dice para guardar mi depósito. Es entonces que el que escribe se va a referir con ese pronombre posesivo a su herencia eterna, la plenitud de salvación en Cristo. Yo sé en quién he creído, y cuando él dice que tiene la seguridad, que en él tiene la seguridad de su depósito eterno, se está refiriendo a la plenitud de salvación en Cristo. Así como Juan lo describe en 10:27 de su evangelio, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuáles son las que oyen la voz de Dios? Las que son mías, dice el maestro. Y yo las conozco, hay una identificación cercana. Y después, no nada más oyen mi voz, pero me siguen. Resulta que las mías no solamente oyen mi voz, y yo las conozco, pero me siguen. No son como las cabras que agarran para el monte. No, me siguen. Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya en el versículo 30 cierra diciendo, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. El versículo 12 termina diciendo, guardar mi depósito, dice, para aquel día. Para aquel día en el que Él se manifieste, ¿cuál es? Para dar espacio a la glorificación de nuestro cuerpo, necesaria para entrar a la eternidad prometida. Pero no me avergüenzo. Punto número 3. Pablo va a abordar forma, pero no va a quedarse en forma. Va también a mencionar el fondo. Aquí primeramente vamos a ver forma, y la forma se da a través de las sanas palabras. Dice el versículo 13, retén la forma, ¿puede leerlo ahí? De las sanas palabras que de mí oíste. La escritura y la sana doctrina impartida a partir de la misma escritura es a lo que se refiere sanas palabras. La salud referida implica fidelidad. Para que la palabra sea sana es una palabra fiel. Palabra fiel es esta. Es que Pablo refiere la fidelidad de lo que a sus labios y de su pluma ha sido generado de manera recurrente. Lo podemos ver así como testimonio en 1 Timoteo 1:15, 3:1, 4:9, 2 Timoteo 2:11, Tito 1:9 y Tito 3:8, y la lista sigue, pero lo menciono como referencia. Además de que la palabra ha de ser fiel, deberá también implicar suficiencia. Mal haremos quienes en un momento dado, temiendo a Dios, nos acerquemos a un consejo divino y querramos complementarlo con algún principio psicológico o filosófico, con conceptos de metafísica o conceptos de existencialismo o de humanismo. No. Esa palabra para ser sana debe ser fiel y debe ser suficiente. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, y se está refiriendo al canon de la palabra de Dios, es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué más quiere traer otros conceptos ajenos a la palabra de Dios? Por eso muchos de los que se especializan en la psicología, cuando tienen un encuentro personal con Dios, echan mano de la psicología nada más como referencia. Pero el poder de Dios les hace renunciar a los conceptos que están fuera de la suficiencia de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así es que no nada más debe ser fiel, no nada más debe ser suficiente, sino que tiene que ser palabra verdadera. Verdad eterna, absoluta. Los filósofos alegan y discuten y disertan diciendo la verdad absoluta no existe. Si voltearas a ver la verdad de la palabra de Dios, te darás cuenta que ahí está. Ese grande bosque de verdad no te deja ver. Ese frondoso árbol de verdad no te deja ver el bosque en el que estás parado. La verdad absoluta es la de Dios. No la humana, no la subjetiva o la relativa. No la ideología o filosofías de este mundo. No. Agarra el tema que tú quieras y en la palabra de Dios vas a encontrar verdad. El tema que tú quieras. Finanzas, ahí hay. Sociología, ahí hay. Ahí hay verdad. Relaciones humanas, ahí hay. Relaciones industriales, ahí hay. Negocios, ahí hay. Postura ante las adversidades, ahí hay. Y no, es verdad absoluta, no son recetas. No son propuestas, ¿verdad? La semana anterior, me acuerdo que platicaba con alguien que me decía, acabo de encontrar un sistema que libera de cualquier opresión existencial a aquel que ha pasado por problemas de conflictos o de traiciones o de rechazos y ya está resuelto. Yo voy a abordarlo y voy a empezar a no nada más ya a practicarlo de lleno, sino inclusive a evangelizar a los que conozca y te estoy comentando a ti esto. Y entonces yo le hice una pregunta, le dije, ¿pero qué garantía hay de que esto funciona? No, es bastante confiable, es muy confiable, por eso, pero ¿qué pruebas hay para que me puedas decir que es confiable? Bueno, que me funcionó a mí. Eso es tu grado de confiabilidad. ¿A cuántos que tú conoces les ha funcionado este sistema? Pues hasta ahorita a nadie, pero me funciona a mí, por eso yo digo que es bueno. Le digo, no, pues estás en un extravío subjetivo. Tu propia percepción te hace asegurar que esto funciona. Pero para referencias estadísticas le pregunté, ¿sabes cuál es el porcentaje de éxito que tienen programas de ayudas como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? La gente que está padeciendo de severas adicciones al alcohol se enlista en Alcohólicos Anónimos. Alguien se lo recomendó o él solo se inquietó y quiere encontrar una salida y se mete a Alcohólicos Anónimos. ¿Sabes cuál es el porcentaje de recuperación de los internos a un programa como ese? No tengo ni idea, pero es que esto no es para adicciones, no por eso, pero estamos hablando de que me estás garantizando que funciona. Ok, acá en Estados Unidos, así en números muy favorables, el 13%. Entonces, entran 100 discípulos ahí, Alcohólicos Anónimos, y 87 siguen siendo tan alcohólicos como siempre fueron y han sido.
Y nada más 13 se medio recuperan y, como ellos dicen, son adictos en recuperación. Es decir, a la vuelta de la esquina a lo mejor vuelven a recaer, pero tienen un 13% de éxito. ¿Sabías eso? Oh, no, no lo sabía. Ok. Entonces, si ya se descubrió este sistema del que tú me estás garantizando tanta eficiencia, probablemente sea bueno. Yo no puedo decirte no a priori, es decir, antes de saber qué tanto funciona. Pero sí te puedo decir que probablemente si se escriben 100, solamente a unos cuantos que como a ti, o mejor que a ti, le va a ir, tal vez 20. Lo que quiere decir que 80 van a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque ese sistema no maneja una verdad absoluta, maneja una verdad relativa. Es que para que la palabra sea sana debe ser fiel, debe ser suficiente y debe ser verdad. Verdad, así como en Efesios 1:13, 2 Timoteo 2:15, Salmo 45:4. Y voy a tener que compartirles cuando menos una de estas citas, Hechos 26:25. Me puedo imaginar aquella escena en donde Pablo está ante Agripa y no está haciendo otra cosa que predicar el mismo mensaje, el testimonio de su conversión y de cuánto teme al Dios que le salvó, a ese que fue crucificado, muerto y resurrecto. Ante aquella elocuente exposición del Evangelio, Festo trata de callar a Pablo y le dice: ya Pablo, muchas letras te vuelven loco. En el 26-25 de Hechos, la réplica de Pablo es: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad. Y como esos pasajes, muchos más. ¿Qué tan sanas son las palabras que usted y yo hablamos? ¿Hay fidelidad a la palabra de Dios en lo que nosotros hablamos? ¿Hay suficiencia? ¿Por qué razón será que la mayoría de nuestras conversaciones tiene una marcada inclinación a relatar lo que se publica en las redes en lugar de lo que publica la palabra de Dios? ¿Verdad? Esa carretera de información express llega a saturarnos. Y de una charla en la que se tocan 10 temas, 8 fueron de los de la red. Uno de las circunstancias familiares y a lo mejor uno de las circunstancias laborales y de la verdad y de la palabra fiel y de la palabra suficiente. ¿Qué tan sanas son las palabras que usted habla? ¿Qué tan sanas son las palabras que usted oye? ¿O qué tan sanas son las palabras que usted escribe o que lee? Esas, sus palabras, son aprobatorias respecto de la fidelidad, suficiencia y veracidad en estricta coincidencia con la palabra de Dios. O ya Dios nos está revelando suficiente verdad como para que nos arrepintamos delante de Él. Punto número 4. Pero no me avergüenzo. Ya vimos la forma, ahora Pablo va a citar el fondo. La forma es con las sanas palabras, el fondo es en la fe y amor que es Cristo. Si la forma pues fue la palabra,
la exhortación de Pablo ahora pasa al fondo. ¿Qué se ha de encontrar en la más íntima estructura ontológica? Es decir, el espíritu, alma y cuerpo del que se asume ser creyente y verdadero hijo o hija de Dios. Para que este fondo se alinee con la forma, Pablo cita número 1, la fe en Cristo, que es plena confianza en que la palabra de Dios es verdadera. Y esa confianza es por el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu. Y 2, amor de Cristo. Bondad y compasión en el proceso de enseñar y predicar la verdad. En Efesios 4 encontramos que por allá la última parte del versículo 14, el mismo Pablo escribe a Éfeso, la iglesia de Éfeso, en una reprensión en la que menciona que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Pero en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ahí, en el fondo de su ser, ¿qué es lo que Dios puede encontrar hoy día? ¿Puede encontrar fe verdadera? ¿Puede en ese fondo de su ser encontrar amor? Pero ¿y qué si no? En ese asomo de Dios en su infinito conocimiento, pues es omnisciente, tal vez va a encontrar rencores, va a encontrar frustraciones, amarguras, remordimientos, celos, suspicacias, deseos de venganza. Y dado que Dios encontraría todo eso en el corazón de más de uno de nosotros aquí, obviamente eso nos avergonzaría. A diferencia de Pablo, Pablo no se avergüenza, pero es debido a su uso piadoso de la palabra, forma, y por la fe, su impulso divino, y por el amor de Cristo, su motivo divino. Usted y el que habla, tal vez, y solo digo tal vez, tenemos tanto en nuestra forma como en nuestro fondo motivos para arrepentirnos esta tarde. Porque sí nos avergonzamos. Yo no me avergüenzo, pues debería. ¿No le da vergüenza? Pero no me avergüenzo. Punto final. Llegamos hacia la conclusión con lo que nos dice el versículo 14. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si estuvo distraído durante los pasados 40 minutos, ponga atención a estos 3. En este último punto de nuestro bosquejo, habremos de acentuar nuestra atención a esta preposición del texto, por. Si tiene ahí la palabra de Dios, léala en silencio, si no solamente escuche, pero escuche con atención. Versículo 14 de 2 Timoteo 1. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La preposición a la que quiero llamar su atención es la siguiente. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Acentuar nuestra atención a esta preposición del texto, por, como preposición introduce el complemento agente en las oraciones pasivas. Eso es lo que hace una preposición. Por, entonces va a introducir a la gente que aquí en esta oración es el Espíritu Santo, para agregar una disposición indicativa. Mora en, indicativo, en
en nosotros. Teológicamente, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Estoy hablando de teología aquí. Entre otras cosas, fuente de poder divino, viene a nosotros, como lo escribe Lucas ahí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, viene a nosotros. Regenera nueva vida, según lo dice Hechos 2:38. Consuela, es el Paracleto, según Juan 14:26. Ayudador en nuestras debilidades, Romanos 8:26, la parte A. E intercesor con gemidos indecibles, recuerda lo que dice Romanos 8:26b. Mire, vamos a ver qué dice el mismo Pablo cuando escribe a los Romanos. Todos vamos ahí, 15:13. Romanos 15:13. Leámoslo todos a una voz, claro pero pausado y respetando los signos de puntuación. 15:13 de Romanos dice: y el Dios de esperanza Gloria a Dios. La función del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento fue así. La manera en la que se expresaba en el Antiguo Testamento tenía que ver con la unción del sacerdote. Para llevar a cabo esa unción se usaba el fruto del olivo, aceite, que era representación del Espíritu Santo. De manera que tanto en el Antiguo Testamento, en esta figura que voy a seguir explicando, como en el Nuevo Testamento, con la inminente intervención del Espíritu Santo, aquel llamado que era recibido no entraba en funciones hasta que había una unción de parte del sacerdote. Mientras aquel no era ungido, no estaba en función su llamamiento. Tal fue el caso del rey David. Tal fue el caso de Samuel. Tal fue el caso. El hombre que usted menciona en el Antiguo Testamento recibió un llamado y hasta que el sacerdote se acercó y lo ungió, vino a confirmar el llamado. Y con esa confirmación, entonces, su función empezaba. La manifestación del poder de Dios era sobre aquel. Ya ungido, David siguió siendo pastorcito, pero ya estaba ungido, ya estaba llamado, quise decir. Es hasta que llega Samuel y lo unge, que su función como rey entra. En el estado de la salvación, muchos son llamados, pocos los escogidos. Podemos ser llamados para salvación, pero es hasta que el Espíritu Santo obra en nosotros que nos hace entrar en plena función. No importa cuánto intentemos, mientras el Espíritu Santo no sea el que está obrando, no estamos en función. ¿Pero qué está diciendo, hermano? ¿Que no soy salvo? No, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Que el Espíritu Santo ha de obrar en nosotros a través de la unción de sí mismo. Por eso dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer para que abundéis en esperanza. Dice, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Claro que si en el caso de su servidor pasase una vida sin las manifestaciones del fruto del Espíritu, yo estaría rascándome la cabeza si realmente mi llamado es un llamado divino y no es un llamado artificial.
porque la unción del Espíritu Santo no se ha dado en mí. De manera pues que este punto, cuando lo toca Pablo, hace que muchos teólogos se rasquen la cabeza. Y no dudo que el mismo Timoteo debe haberse quedado, más despacio, Pablo, ¿de qué me estás hablando? De eso. De que guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya Pablo había funcionado imponiéndole las manos a Timoteo. El Espíritu Santo ya estaba en plena función en el llamado de Timoteo. Así es que lo que Pablo hace aquí es darle una recordadita. El Espíritu Santo, Timoteo, mora en nosotros. Déjeme decirle, la obra regeneradora del Espíritu Santo en todo aquel que cree le dio nueva vida. Y la conversión y transformación sigue siendo obra del Espíritu Santo. Por eso viene a morar en nosotros. De manera entonces que cuando usted es redarguido por la voz del Espíritu Santo, lo peor que puede hacer es ignorarlo. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Y estoy seguro que es poderoso, tan poderoso que mejor lo arrumbo porque tengo otras cosas que hacer. ¿Nota usted la paradoja? Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, pero que no cuente conmigo por esta vez. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, pero que no me pongan a hacer esto porque eso no me gusta. Yo sé y sé que es poderoso, pero no puedo venir entre semana. No me pida eso. Y Dios sabe. ¿Sabes en quién has creído? Es que el Espíritu Santo no te redarguye. El Espíritu Santo no te dice, Espíritu. Por eso más bien parece que nos hemos acostumbrado a una postura de vergüenza sin vergüenza. Y ahí es donde entra el mensaje de la palabra de Dios, en la fidelidad que Él tiene para con los suyos. Voltea a ver la condición de Pablo y de ese siervo mío, en el que moró el Espíritu Santo. Se levanta un testimonio para la eternidad. Pero no me avergüenzo. Atendamos al mensaje de Dios. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.